actitud del discípulo que escucha con atención para rumiar en su corazón la palabra de Dios y transformarla en vida. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos y a cuantos el Señor Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000. Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según la necesidad de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y en este momento nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El ponerse de pie, el cantar el Aleluya,
Es el gesto de recibir con alegría el mensaje que Jesús nos trae, para luego estar dispuesto a llevarlo a todos los rincones de nuestras ciudades y pueblos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre.
Palabra del Señor. De corazón descansado a corazón descansado, de corazón a corazón. Qué linda página dorada que nos abrió la liturgia de la palabra con el libro de los Hechos. Acabamos también de proclamar un querigma, el querigma apostólico que salió de la boca de Pedro. Ese sí que levantó la voz, como dice el texto. Le voy a explicar lo que ha sucedido. En el verbo mental de Pedro está lo acontecido en tiempos de la pasión, pero sobre todas las cosas en su último diálogo con el Maestro, aquel diálogo amoroso. Y ahora cumple lo que el Señor le pidió: apacienta a mis hermanos, abre los ojos de mis hermanos. Porque ¿cómo explicar el amor hasta el extremo? ¿Cómo explicar la pasión, la muerte, la resurrección? Pero Pedro, que tuvo aquel inolvidable diálogo de amor con el Maestro resucitado, ¿se acuerdan? Pedro, me amas más que esto. Ahora estaba dispuesto a dar razón de su esperanza, como le dicen sus cartas. Su respuesta es clara, breve, precisa. Al Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, Kyrios y Christos. En otro momento los judíos hubiesen reaccionado mal ante esta palabra, pero ahora obra el Espíritu en el corazón de los creyentes. Mesías, ese nombre era el esperado de los siglos. En otro momento reaccionaban violentamente, pero ahora, dice el texto, se conmovieron profundamente. Eso es obra del Espíritu. Seguramente varios de los oyentes fueron testigos oculares de lo que pasó en el Gólgota. Y las apariciones del resucitado eran innegables, pero necesitaban un testigo de la fe. La fe en el resucitado. Conversión, bautismo y recepción del Espíritu Santo. Esta página dorada del Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, es condición para sumarse a la iglesia naciente. La Madre Iglesia los recibía si se sumergían en la pasión de Cristo, para que puedan resucitar con Él. Aparece la iglesia en sus primeros pasitos. Es la iglesia primitiva, la iglesia de los amigos, de los discípulos de Jesús, de los testigos valientes. Se reúnen en torno a la palabra de los apóstoles y tienen el privilegio de escuchar el Evangelio oral en formas de catequesis. No repiten los apóstoles otra cosa que a Jesucristo y Jesucristo resucitado. Y sus parábolas, sus gestos, sus milagros, el anuncio del reino. Vida en común. No dejan afuera a nadie. Fracción del pan para que el corazón les ardiera como a los discípulos de Emaús. Y juntos oraban. La oración era la fuerza de la misión.
Se apoderó de ellos un santo temor, dice el texto. Pero nosotros sabemos que los cristianos no le tememos a nada ni a nadie, si Cristo está con nosotros. Pero ese temor viene del Espíritu y es el último de los 7 dones que recibimos en la confirmación. Benedicto XVI en una catequesis decía: miren, los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de temor. Si de algo tenemos que tener temor los cristianos, es que se nos pase la vida, que se nos pase el tiempo, los años, los meses, las semanas, los días, las horas, los segundos, sin que hayamos practicado el mandamiento del amor. De eso sí tenemos que tener temor de Dios. Así prendía el temor de Dios en el corazón de los primeros cristianos. Una comunidad donde el pobre no era una estadística, era el pobre de Yahvé, el pobre de los salmos, el pobre a quien Dios siempre escucha, el pobre que levanta de la basura, como dice el Salmo, o lo levanta del polvo. Y según las necesidades de cada uno, asistían a todos. Reinaba la alegría y la sencillez de corazón. Qué lindo esto. Primera página de la iglesia primitiva. Alegría y sencillez de corazón. Y luego buscaban encontrarse en algún lugar, pero no dejaban de ir al templo. El templo soñado, que los cristianos recién podrán hacer lo suyo después de algunos siglos, pero en el templo está la presencia de Dios, no por las paredes y por la ornamentación, sino por la promesa, su morada. Nosotros somos templos vivos del Espíritu y donde estamos nosotros se convierte en templo. Hoy el Luna Park es el templo de Dios donde los cristianos nos reunimos. El Salmo 117 tiene que ver con esta misa que estamos celebrando pidiendo la misericordia. Y así comenzamos la oración colecta. La misericordia de Dios no tiene límites. Eterna es tu misericordia, Señor. Porque el perdón de Dios por nuestros pecados no tiene límites, dice la carta que nos envió el Papa, Misericordia Vultus. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Hay un eco maravilloso en labios de María cuando proclama el Magnífica. Y lo dice en concordancia con el Salmo. Su misericordia llega a sus fieles, es decir, hasta nosotros, de generación en generación. María tenía razón. Tenía que venir el Papa Francisco para recordarnos nuevamente esta verdad del Magnífica. Llega hasta nosotros la misericordia. Alabado sea nuestro Dios, porque tu misericordia, que enciende la ternura de tu corazón, llega hasta nuestras miserias. El Evangelio de Juan nos conmueve. Es el resucitado. Es un Jesús que se deja ver y tocar. Ver y tocar. Les mostró sus manos y sus pies. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que
En el cuerpo del Señor resucitado permanecen los estigmas de su pasión. Digo yo, es una delicada pedagogía divina para que quede en evidencia que Él volvió a la gloria del Padre. El que volvió a la gloria del Padre es el que pasó por el amor extremo de la cruz. Jesús se presenta para cumplir su promesa. Les enviaré otro Paráclito, el que estará al lado de ustedes siempre. Y por eso sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, quien va a perpetuar la misericordia entre los hombres. Él nos enseñará todo y aún más cosas. La misericordia está en el centro del soplo del Espíritu. Tomás, uno de los 12, el desafiante, el que nos representa a todos, el incrédulo por momentos. Aparece en el texto el misterioso y esperanzador octavo día, cuando todos los reconocerán. Ahora, quien se presenta al octavo día es el Jesús resucitado en su oficio de pedagogo. Él es el pedagogo de Dios, como lo llama Clemente de Alejandría. Y miren si no es pedagogo. Vení acá, mellizo. Vení, Tomasito. Vení acá. Poné tus manos en mi costado y en la llaga de mis manos. Y ahí es cuando el Señor proclama la última bienaventuranza para todos nosotros. Felices, bienaventurados los que creen sin haber visto. Nunca pensó Tomás, el apóstol, que iba a ser motivo para que nosotros tengamos una felicidad inmensa, para que reconozcamos que la fe de nuestro bautismo es más poderosa que la fe de los apóstoles. Dice el Papa en La Luz de la Fe, esa encíclica que escribieron juntos los dos papas, única vez en la historia de la Iglesia. Ahora entendemos por qué para San Juan, junto al ver y escuchar, la fe es también un tocar. Como afirma en su primera carta, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Primera de Juan 1:1. Con su encarnación, con su venida entre nosotros, Jesús nos ha tocado, transformando nuestro corazón. Nos ha permitido y nos sigue permitiendo reconocerlo y confesarlo como Hijo de Dios. Con la fe de nuestro bautismo, nosotros podemos tocarlo y recibir la fuerza de su gracia. San Agustín, comentando el pasaje de la hemorroísa que toca a Jesús para curarse, dice: tocar con el corazón, esto es creer. Sí, para San Agustín, creer es tocarlo a Jesús con la fe del corazón. También la multitud se agolpa en torno a él, pero no lo roza con el toque personal de la fe, que reconoce su misterio, el misterio del Hijo que manifiesta al Padre cuando estamos configurados con Jesús. Recibimos ojos adecuados para verlo. En esta jornada, mi primera jornada grande con la renovación carismática, quiero desearles a todos ustedes que puedan tocar a Jesús. Amén. Amén. Él nos ha dicho que anda escondido por ahí,
y está esperando que lo toquemos con la fe del corazón. Y lo tocamos cuando tocamos al pobre. A mí me toca. Cuando me dan de comer, cuando me visitan, cuando me ayudan, cuando me dan una mano. El pobre. Los cristianos no nos basamos en estadísticas de la pobreza. Para nosotros, el pobre es Cristo. Y si pasa algún pobre, no seamos indiferentes. Tengamos entonces la valentía de aprovechar ese momento para encontrarnos con Jesús, tocarlo con nuestra fe y compartir con Él. Que el Señor también nos ayude a descubrirlo con la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. No reciben la comunión eucarística. Podemos orar repitiendo: Señor Jesús, Señor Jesús, vivo en la Eucaristía, vivo en la Eucaristía, te adoro y te amo. te adoro y te amo. Te pido que vengas espiritualmente a mi alma Te pido que vengas espiritualmente a mi y alma que llegues al corazón de cada hombre y mujer y que llegues al corazón de cada hombre y mujer que tengan necesidad de experimentar tu misericordia. de experimentar tu misericordia. Amén. Amén. Estamos aquí presentes también por los sacerdotes que a veces están pasando por momentos difíciles, que necesitan de tu ayuda, de tu oración, de tu afecto, de tu cercanía. Poderoso Dios, derrama una unción abundante sobre aquellos que llamaste a este servicio sacerdotal en la Iglesia. Úngelos con una porción cada vez más grande de tu Santo Espíritu. Protégelos, líbralos de todo peligro, de toda calumnia, de todo mal. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de ellos necesita. Y muévete con amor, con misericordia. No solo los sacerdotes, seminaristas, consagrados, religiosas, obispos de la región Buenos Aires, sino también de todo el país, del mundo entero. Especialmente de nuestro querido Papa Francisco, quien varias veces ha estado en este lugar. Que esa misma unción que derramaste en él, pero renovada en cada corazón, llegue en tus hijos sacerdotes, en
en aquellos que están y en aquellos que estás llamando, y te seguirán, dejando todo para darte impulso pleno. Gracias, Señor. Para ti este aplauso de tu pueblo, de tus hijos que te han dado el sí para toda la vida. Hacemos una oración por toda la Argentina. Le agradecemos porque sabemos que tiene otra misa y que tiene que ir. Y un aplauso grande para el Señor en él. Terminada la misa me van a pedir, cuando ya nos deja, que dé las primeras pinceladas a unas pinturas que se están haciendo. Un poquito más de luz acá, ya que hay tanta por ahí. Oremos. Padre y Señor nuestro, por la participación en este santo sacrificio que tu Hijo nos mandó celebrar en conmemoración suya, te pedimos que nos conviertas junto a Él en una ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana tengo la suerte de viajar para la canonización de los próximos santos, especialmente nosotros vamos por el cura Belchero, ¿no? Y tendré un pequeño encuentro con el Papa, no solo, sino que con sacerdotes, con obispos de la conferencia episcopal, tendremos un ratito. Pero no faltará oportunidad para decirle que estuve con ustedes, ¿no? Solo para darle un poco de envidia, nada más, ¿no? Y estoy seguro lo que me va a preguntar: ¿qué te hicieron hacer? Entonces le diré lo que vos hiciste ante ellos, digamos. Bueno, que esta bendición llegue a sus comunidades. Transmitan la bendición de los obispos. Con mi hermano vamos a bendecirlos. Que esta bendición sea también una gratitud por la bendición que nos acaban de hacer a los pastores. Lleven la bendición a sus casas, a sus familias, a aquellos que la quieran recibir. Especialmente mi intención es que llegue a los abuelos, a los que no pudieron venir, a los que están trabajando en el día de hoy y les hubiese gustado estar aquí. En fin, aquellos que deseen la bendición, ustedes con la señal de la cruz en la frente, transmiten la bendición de los obispos. ¿Lo van a hacer? Sí. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos y seres queridos, la bendición y el consuelo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, nos quedamos en paz. Recibimos tu bendición y esta bendición llega a cada rincón de nuestra patria y del mundo entero. Esta bendición llega, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que más te necesitan. Aquellos que no te conocen, que no han experimentado tu amor, Señor.
Espíritu Santo de Dios, te pedimos por su vida, pedile espontáneamente. Te pedimos que lo acompañes, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, guíalo, mostrale, ungilo, protegelo, Señor. Te damos gloria y alabanza por su vida, Señor, porque es de nuestra tierra, Señor, y hoy está ahí, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Te damos gracias porque nos bendijo en un encuentro como este, Señor. Te damos gracias, gloria, honra y poder, Señor. Bendito sea, Señor. Acompáñalo, Señor. Úngelo, Señor. Protégelo, Señor. Que ningún mal pueda tocarlo. Que tu amor lo cubra, Señor, de la cabeza a los pies. Ahí donde está nuestro querido Papa Francisco. Espíritu Santo, move su corazón, move su vida, move su historia. Y que todos seamos benditos por sus decisiones, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y también en este momento vamos a orar por la unidad de nuestra iglesia. Sabemos que hay alguien que quiere dividir nuestra iglesia, que comienza por murmuraciones, que comienza por desunir, por malos entendidos en nuestras diócesis, en nuestra región, en nuestra nación. Espíritu Santo de Dios, en esta tarde te pedimos que vos seas el rey de nuestra familia, Señor, el rey de nuestras diócesis, el rey de nuestra región, el rey de nuestra nación. Clamamos por una nación unida, Señor, por una nación rendida a tus pies, Señor. Te damos gloria y alabanza porque sabemos que vos lo vas a hacer. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Santo, santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vos vas a hacer y por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor.